Buenos días, queridos estudiantes. Es un gusto volver a encontrarnos por medio de estas pantallas, tal vez, esperando siempre que se encuentren muy bien de salud y también continuando con el avance de nuestro contenido. Hoy les traigo esta nueva temática que es la membrana plasmática. Todos sabemos que cada órgano, cada parte de nuestro organismo, especialmente las células, tienen una cubierta. A esto se le llama membrana plasmática. Esta membrana plasmática tiene una doble capa, por eso se llama bicapa lipídica, constituida con proteínas en su interior, además de glúcidos en su superficie externa. A eso también le llaman algunos autores modelo del mosaico fluido. Otra de sus funciones importantes que tiene la membrana plasmática es que protege a la célula, regula la entrada y salida de sustancias, y de ahí viene el nombre de membrana semipermeable. Como podrán observar en la imagen, es parecido a un sándwich, que algunos autores lo denominan. En el intervalo de las capas lipídicas, de las capas lipídicas, se encuentran también lo que son las proteínas, están carbohidratos, etc. El transporte de moléculas de elevada masa molecular también está caracterizada por dos fenómenos. Estos fenómenos lo realiza la membrana celular. Esta membrana realiza una especie de movimientos en los que su membrana empieza a formar como una especie de ondulaciones. En este caso estamos hablando de la endocitosis. Esta endocitosis a la vez tiene otros fenómenos. Uno es la fagocitosis y el siguiente es la pinocitosis. La fagocitosis es un fenómeno de la misma naturaleza que tiene la característica de englobar partículas extrañas al interior de la célula. Por ejemplo, puede ser el caso de las células blancas que detectan al elemento extraño para fagocitarlo. En el caso de la pinocitosis tiene la misma característica, sin embargo, la característica principal es que esta pinocitosis ingiere líquidos. Otro fenómeno que realiza la membrana es la difusión, en el que el movimiento de sus átomos en una región se realiza de una mayor concentración a otra de menor concentración. Sabemos que la difusión generalmente se realiza en aquellos elementos que son gaseosos, ¿ya? Estamos hablando en este caso de sustancias como el oxígeno, el dióxido de carbono, que pasan a través de los poros de la membrana celular por un fenómeno llamado difusión simple. También tenemos la ósmosis. La ósmosis es el paso del agua por una membrana permeable, desde una región de mayor concentración a otra región de menor concentración. Es similar a una ropa de agua con permeabilidad. Eso se produce en la membrana de una célula para el paso de agua especialmente. Pasamos a otra parte de la célula que también es muy importante. Estamos hablando del citoplasma. A partir de la membrana celular tenemos el citoplasma. El citoplasma es un lugar donde se realizan las reacciones químicas realizadas por todos los seres vivos y está formada por agua, proteínas, enzimas, carbohidratos y lípidos. El agua que contiene este sector oscila entre 75 a 80%, que permite transportar, disolver, lubricar toda la estructura celular. Las proteínas, más o menos entre el 10 al 15%, son moléculas orgánicas formadas especialmente por aminoácidos. Las enzimas son compuestos de proteínas que aumentan la velocidad de una reacción química y de transporte.
Los carbohidratos son una fuente de combustible para las células. Sus principales funciones son almacenar energía para cada célula y constituir también las paredes celulares para volverlos un poco más fuertes y resistentes. Los lípidos sirven como reserva de energía, aislante térmico y para formar y darle un aspecto resistente a la membrana celular. La célula tiene ciertos organelos. Estos organelos, llamados también orgánulos, son variados. Unos tienen membrana, otros no la tienen. Entre estos organelos podemos mencionar al primero, que son los ribosomas. Los ribosomas tienen característica de ser 2 subunidades, una sobre otra. Estos están formados por el ácido ribonucleico y proteínas. La principal función de los ribosomas es la síntesis de proteínas. Las convierte en sustancias mucho más asimilables para la célula. Otro organelo está el retículo endoplasmático rugoso. Este tiene una característica de presentar cavidades y vesículas conectadas entre sí. Su característica es que tiene ribosomas, por eso se le llama rugoso, le da una apariencia de rugosidad. Su principal función es que sintetiza y almacena proteínas. También tenemos al retículo endoplasmático liso. También es un conjunto de cavidades y vesículas conectadas entre sí. Esta tiene la característica de no tener ribosomas. Y también realiza como parte de su función la síntesis de lípidos, almacén y regulador de concentración de calcio, y también elimina sustancias tóxicas, por ejemplo, cuando consumimos medicamentos u otros compuestos químicos. Este organelo es el que se encarga de desintoxicar. Aparato de Golgi. Tenemos como autor a Camillo Golgi, quien por primera vez al hacer sus estudios ha descubierto a este órgano. Por eso lleva el apellido de Golgi. Son vesículas en forma de sacos que se apilan en grupos de 4 a 6. 4 a 6 como 6 piedritas, podríamos decir, ¿no? Entonces a todo ese grupo de acúmulos se les llama dictiosomas. Su función principal es secretora. Secreta un líquido especial, ¿ya? Le da una formación a las células en cuanto a sus membranas y pared celular en las células vegetales. Los lisosomas son otro de los organelos. Son vesículas esféricas que contienen como una especie de sustancia llamada enzimas, una sustancia como que destructora, así, ¿no? Su función principal es la digestión celular. Muchas veces estos lisosomas se pueden confundir en su función y ocurre lo que es la autodestrucción celular o lisis celular, cuando el mismo lisosoma se activa y les engloba toda la célula y las mata. Tenemos otro de los organelos que son las vacuolas. Son unos sacos o vesículas redondeadas. Tienen como función almacenar reservas y sustancias de desecho. Generalmente las plantas son las que tienen más de estas vacuolas. Pasemos a otro organelo que son las mitocondrias. Son dos membranas de interior. Está muy plegada. Es una especie de una plantilla, de un calzado, pero que tiene una membrana que lo van a ver enseguida en los gráficos, que tiene crestas a la vez y tienen la función de realizar la respiración celular. Y también tiene la función de hacer la síntesis de ATP,
que significa adenosintrifosfato. Son moléculas que producen energía. También tenemos otro de los organelos llamados cloroplastos. Estos cloroplastos son únicos y representativos en el grupo de los vegetales, ¿ya? Tienen características redondeadas de doble membrana, separados por el estoma, por una membrana, en cuyo interior hay unos saquitos, unos pequeños espacios llamados tilacoides. Su principal función de los cloroplastos, en ellos se realiza la fotosíntesis. Y finalmente tenemos un organelo llamado centriolo. Es una estructura que tiene una forma de cilindro. Está formado por tripletos. Tiene 9 tripletos y además estos se activan durante ciertos periodos que tiene la célula y su función principal es la división celular. Aquí podemos observar algunos de los gráficos. Lo van a observar con mucho detalle. Ahí está el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso liso. Tenemos también a los centriolos, al lisosoma, la mitocondria y también está los ribosomas. Pasemos a otro órgano muy importante, de muchísima importancia, ya que el núcleo es la parte central de una célula y además tiene el objetivo y la función de transmitir los caracteres hereditarios de una generación a otra. Este orgánulo es típico de las células eucariotas, en la que se encuentra el material más importante que tiene cada ser humano, que es el ácido desoxirribonucleico, representado por estas letras mayúsculas ADN o DNA también puede ser, ¿no? Dispuesto en una sola molécula circular de forma esférica y la mayor parte de las células tienen el núcleo. Unas son uninucleadas y otras también existen las multinucleadas. La célula tiene algunos periodos, ya donde su núcleo presenta un periodo interfásico o metabólico y otro periodo mitótico. El periodo interfásico cumple cualquier función menos la reproducción y el periodo mitótico es cuando la célula se reproduce, ¿ya? Vamos a estar repasando en las siguientes unidades cómo es que la célula se reproduce, ¿ya? Voy a explicarles aquí con un poquito de detalle cuál es la estructura nuclear, ¿ya? Es como una naranja. Ustedes podrán, alguna vez han consumido una naranja. Esta naranja tiene una cáscara que se puede representar con la membrana nuclear. Tiene un jugo, y a este se le llama en el caso de las células jugo nuclear. Tiene una especie de membranas en la naranja, a este le vamos a llamar red nuclear. Nucleolo las pepas y tal vez los íntimos jugos que presenta la naranja sería la cromatina. Vamos a desarrollar lo que es la membrana nuclear, es decir, la cáscara de la naranja, ¿ya? Tiene una doble capa, ¿ya? Una externa que tiene una especie de poros y una interna que se continúa con el núcleo. Tiene una función de regulación e intercambio de sustancias entre citoplasma y núcleo. Protege y aísla el material genético. La membrana externa y la membrana interna están separados por un espacio perinuclear. Como podrán observar ahí en la imagen, tiene estructuras muy importantes esta parte del núcleo. Pasemos al nucleoplasma o jugo nuclear. Es un medio acuoso, líquido, viscoso. Contiene en su interior a la cromatina, al nucleolo. Aparece una serie de enzimas de proteínas estructurales. El ácido desoxirribonucleico y el ribonucleico. También podemos estar mencionando a las polimerasas, que son enzimas digestivas, las histonas que están relacionadas con las proteínas, etc. La lámina nuclear,
que está representado como una especie de fibras que le dan una forma especial a lo que es la lámina nuclear o membrana. La matriz nuclear, llamada también fibrilar, es una red de fibras que están constituidas de un material especial que son las proteínas, que se cruzan, se entrecruzan y las cuales están unidas a la envoltura nuclear. Esta matriz nuclear le da forma al núcleo, es como un citoesqueleto. Ya ahí podrán observar en la imagen también. Y también este núcleo, esta matriz celular, cambia dependiendo del estado de la célula. Si va a estar en un estado metabólico o en un estado mitótico. Pasemos a la cromatina. En sí, la cromatina está representado por los cromosomas, ¿ya? Muchas veces están difusos, otras veces se observa con mucha claridad y estas constituyen las zonas vitales del cromosoma, contiene secuencias repetidas que actúan como señales de iniciación, replicación o transcripción. El nucleolo. El nucleolo es una estructura que aparece en el núcleo interfásico. Que, como les decía hace un momento, ¿no? El núcleo tiene etapas donde descansa, donde se alimenta, donde se reproduce, y el nucleolo aparece en un periodo o en un estado interfásico. Este estado interfásico es como el inicio, el medio de dos fases. Su función principal es la síntesis y ensamblaje de las subunidades ribosómicas, es decir, que el nucleolo contiene ribosomas. Es el centro importante de la síntesis de proteínas y contiene a los cromosomas. Y finalmente tenemos a la cromatina. La cromatina es la parte más importante que tiene el núcleo. Es el complejo de ácido desoxirribonucleico y proteínas y se llama cromatina. Proviene del griego chroma, que significa color, debido a sus propiedades de tinción. Además de las proteínas implicadas en el empaquetamiento del ácido desoxirribonucleico, los cromosomas se encuentran asociados a las proteínas, necesarias para muchos de los procesos de expresión genética, la replicación del ADN y la separación del ADN, que posteriormente lo vamos a estar detallando cada uno de los cromosomas que tiene el ser humano. Y muchísimas gracias, que tengan un buen día.